esfera, bueno, una esfera, una pelota, una media pelota, sí, inclusive un cuarto de pelota, en el espacio. Este sistema de coordenadas nos permite, en este caso, el poder hacer esa representación en un sistema tridimensional. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque muchas veces nos interesa, y de hecho lo vamos a ver cuando abordemos ya posteriormente, después de este tema, lo que es la ley de Coulomb, también la ley de Gauss. Nos va a ser bastante útil para poder determinar campos eléctricos y magnéticos en una esfera que, por ejemplo, puede ser una esfera imaginaria. ¿Sí? Podemos hacer eso, podemos ver cómo radia algo, ¿sí? En una especie de esfera imaginaria, que es completamente pues, una circunferencia en 3 dimensiones. Entonces, para eso nos va a ser bastante útil el utilizar el sistema de coordenadas esféricas. Y bueno, bien, para construir un sistema de coordenadas de este tipo, se toman como referencia 3 ejes cartesianos, que están formados por 3 superficies, las cuales ahorita voy a remarcar en color. La primera de ellas es, en este caso, la superficie dada por el vector R. Recordando que utilizamos 2 literales. ¿Alguien puede decirme cuál se utiliza para cuál? La R mayúscula, por ejemplo, ¿para qué la utilizamos? Para la diferencia, ¿no? Para obtener el vector diferencia, correcto. ¿Y la R minúscula? ¿Sería el vector? El vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento, es decir, que va desde el origen hacia el punto que nos interesa. Aquí particularmente se utiliza exactamente igual esa R, es decir, esa R nos va a dar ese punto de desplazamiento que tenemos ahí. Es una superficie constante, eso que nos va a dar, en este caso, esa R. Y esa R, bueno, pues lo que nos va a dar en este caso es, pues esta componente que va a estar dada, en este caso, por ese radio. Todo ese radio que puede ser, pues, más corto o puede ser mucho más largo. Entonces, la primer componente del sistema coordenado va a ser esa R minúscula. Luego tenemos la siguiente componente, lo voy a poner aquí en color azul claro, ¿sí? Que va a ser esta superficie que va a estar delimitada, ahorita la voy a ashurar, por esta zona, y que va a estar dada por un ángulo que en este caso va a ser teta. Eso se puede recortar, por ejemplo, el ángulo se puede recortar y ser, por ejemplo, solamente hasta este punto, ¿sí? O lo puedo extender de tal manera que me quede toda la esfera. Entonces, esa literal teta me va a dar esa parte. Y luego, por último, la tercera superficie, pues va a ser phi, que es, en este caso, todo el giro que nos va a dar los 360 grados, si es que nos interesa una media esfera o toda la esfera completa, sería los 360 grados de phi más los 360 grados de teta. Entonces, las 3 literales que se van a utilizar para este sistema coordenado son R, teta y phi. A diferencia de lo que es el sistema de coordenadas cilíndricas, que en este caso está dada por literales por rho, phi y zeta, ¿verdad? Aquí en este caso va a ser R, teta y phi. ¿Alguna pregunta? Voy a saltarme esas diapositivas porque es exactamente lo que acabo de explicaros. Entonces, el punto P, que a nosotros nos interesa, es exactamente donde se unen esas 3 superficies. Y va a estar compuesta por 3 formas geométricas. Sería, si tenemos una R constante, podemos lograr lo que es una esfera.
Si tenemos una phi constante, lo que vamos a tener es un plano. Y si tenemos una teta constante, lo que vamos a tener es un cono. Entonces, donde se intersecten, en este caso, esas tres superficies, vamos a tener nuestro punto P. Entonces, al igual que en el caso del sistema de coordenadas cilíndricas circulares, como también lo vimos en principio con el sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, también hacemos uso de la descripción de los puntos con respecto a lo que es sus vectores unitarios. El vector distancia que sale desde el origen hasta el punto P, y vemos que el vector unitario AR pues va en esa misma dirección. Luego tenemos el siguiente vector unitario, que sería θ, que es el que lleva, bueno, voy a cambiarlo aquí de color, que es el que viene con esta trayectoria, y vemos que lleva el mismo sentido. Entonces aquí sería a θ, y el tercero, que sería en este caso a phi, que es el que lleva la dirección en color rosa, que en este caso estoy haciendo hacia allá. Entonces, particularmente para el vector unitario a θ, podemos leer en el texto que nos dice que el vector unitario θ es normal a la superficie cónica y está contenido en el plano y es tangente a la esfera. Para el caso del vector unitario en phi, es el mismo de las coordenadas cilíndricas, es normal al plano y tangente también a la esfera. Ok, entonces ya vimos que para los tres sistemas coordenados hacemos uso de lo que son los famosos vectores unitarios. Ahorita voy a hacer un comentario respecto de esos famosos vectores unitarios y el por qué es que son muy útiles en la descripción de los sistemas que hemos estado viendo. Bien, al igual que en el caso de el sistema cartesiano y en el sistema cilíndrico circular, no solamente nos interesa tener un punto, sino si hacemos unos pequeños incrementos o diferenciales, entonces lo que podemos lograr obtener es volúmenes. A final de cuentas, a nosotros lo que nos interesa muchas veces es encontrar los valores de ciertos volúmenes, porque con ello podemos hacer la descripción de cuerpos, que es lo que normalmente nosotros vemos en la vida real. Entonces, por ejemplo, en la figura que se muestra en la pantalla, si hacemos un pequeño incremento de R, tendríamos este pequeño segmento, espero que se alcance a ver en color azul, que sería un diferencial de R. Luego, si hacemos un incremento en el lado de lo que es el diferencial de phi, tendríamos este, que sería el R diferencial de phi. Y luego, si tenemos este otro pequeño incremento, que sería R por el seno de θ diferencial de phi. Lo que podemos tener es la construcción de un pequeño volumen, ¿sí?, que nos es bastante útil. Como también lo vimos en el caso de coordenadas cilíndricas circulares y también en el caso de coordenadas esféricas. Entonces, la distancia entre dos superficies esféricas de radios R más de R va a ser el diferencial de R o de R. La distancia entre dos conos generados por los ángulos θ y θ diferencial de θ va a ser R diferencial de θ. La distancia entre los planos radiales con ángulos phi y phi más diferencial de phi va a ser igual a R seno de phi diferencial de phi. Entonces las áreas de las superficies van a ser R diferencial de R diferencial de θ, R seno de θ diferencial de R diferencial de phi, y R cuadrado seno de θ diferencial de θ diferencial de phi. Y el volumen sería R cuadrada por el seno de θ diferencial de θ diferencial de R y diferencial de phi. Entonces con esto nos va a poder ayudar a encontrar lo que son las formas geométricas, ¿sí?, correspondientes cuando podamos o queramos más bien dibujar un pequeño volumen dentro de lo que es un sistema de coordenadas esféricas.
Entonces, al igual que en el caso de coordenadas cilíndricas circulares, podemos hacer un proceso de transformación ahora de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares y viceversa, es decir, de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Para eso, entonces, hacemos uso de las expresiones que se ven ahora en la pantalla. Voy a poner primero en color rojo del lado izquierdo, ¿sí? En este caso, tenemos de este lado de la igualdad, ¿sí? Aquí, coordenadas esféricas. Entonces, por lo que vemos, este grupo, este bloque de expresiones sirve para convertir de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares. Porque aquí tenemos X, Y, Z. Ok, entonces voy a volver a remarcar en rojo. Eso que está en el recuadro en color rojo nos va a servir para hacer un proceso de transformación de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas o rectangulares. Y las que están del lado derecho, que estoy en este caso remarcando en color azul, es para hacer un proceso de transformación de coordenadas rectangulares, porque aquí vemos que están X, Y, Z, a coordenadas esféricas, porque del lado izquierdo de las igualdades tenemos R, teta y phi. Entonces, estas fórmulas nos van a ser bastante útiles para poder llevar a cabo ese proceso de transformación de un sistema coordenado rectangular a esférico y viceversa, de esférico a rectangular. Entonces, de hecho, más adelantito vamos a ver un ejercicio de cómo es que se lleva a cabo esos procesos de transformación. Entonces, la transformación de vectores requiere la determinación de los productos de los vectores unitarios en coordenadas cartesianas y esféricas. Entonces, de aquí que por eso es bien importante hacer la representación de los vectores con los famosos vectores unitarios. Desde el principio que hemos estado viendo esto del análisis vectorial y que abordé lo que son la representación de los vectores, tal vez uno se preguntaba, ay, pero pues ¿para qué le ponemos a subíndice X, a subíndice Y, a subíndice Z? Y decir que es un vector unitario si vale la unidad. Bueno, desde ese punto de vista es muy cierto, no tendría ningún sentido el poner a X, a Y y a Z, pero es importante hacer mención que para poder llevar a cabo los procesos de transformación, se requiere la operación del producto punto de los vectores unitarios. Entonces, esto nos ayuda a poder transformar de un tipo de coordenadas a otro. Y de ahí estriba la importancia de hacer uso de esos famosos vectores unitarios. Y que particularmente yo desde el inicio de que empezamos a ver las sesiones, he estado utilizando la letra minúscula A y con el subíndice correspondiente dependiendo de cuál sea el sistema coordenado que se está utilizando. Entonces, para eso sirven los famosos vectores unitarios. Bien, entonces, una vez aclarado esto, se puede decir que el producto punto de cualquier vector unitario esférico por cualquier vector unitario cartesiano es igual a la componente del vector esférico en la dirección del vector cartesiano. Por ejemplo, los productos con respecto al vector unitario en la dirección Z son, podemos ver en la parte de abajo, tenemos el primero de ellos, el producto punto entre el vector unitario en la dirección Z y el vector unitario en la dirección R va a ser dado por el coseno de teta. El producto punto entre el vector unitario en Z con el vector unitario teta nos va a dar menos el seno de phi. Y por último, el vector unitario en Z, producto punto con el vector unitario en phi, nos va a dar 0. Bueno, esto es solamente un ejemplo para el caso de los vectores unitarios en la dirección Z, pero para X y Y también se tiene que llevar a cabo la operación correspondiente. Pero para no estar desglosándolo todo, lo podemos también concentrar en una tabla, como fue en el caso de coordenadas cilíndricas, donde se les
provió de una tabla, o se le suministró de una tabla, que es muy útil para transformar de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Entonces, esa tabla es justamente en la que se muestra en la pantalla. Donde, por ejemplo, solamente voy a leer la primera columna, ¿sí? El producto punto del vector unitario en X con el vector unitario en R tiene que hacerse la multiplicación del seno de θ por el coseno de φ. El producto punto entre el vector unitario en Y y el vector unitario en R debe ser el producto entre el seno de θ y el seno de φ. Y el producto punto entre el vector unitario en Z y el vector unitario en R es el coseno de θ. Entonces, con la ayuda de estos, podemos, en este caso, llevar a cabo el proceso de transformación. Por favor, apunten esta tablita porque vamos a hacer un ejercicio y para que no esté cambiando de diapositiva y entonces cueste más trabajo de poder visualizarlo. Les doy un pequeño momento para que puedan escribirlo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, transformar el vector G, que es igual a el producto de Z por X dividido entre Y en la dirección a X, en sus componentes esféricas y sus correspondientes variables. Bien, nuevamente mi recomendación, y voy a ser bastante insistente durante todas las sesiones que son de este curso, que hay que leer muy bien lo que dice el enunciado, hay que identificar muy bien todo lo que viene en el enunciado, no hay que cometer el error que siempre cometemos. Y bueno, ya se los he comentado, no es solamente válido para este curso, es para todo. Siempre tómense un poquito de tiempo, un par de minutos, para analizar lo que dice el enunciado. Y entonces, en función de eso, poder encontrar la solución que se busca. Entonces, lo primero que hay que ver es que dice que vamos a hacer un proceso de transformación. Y el vector que nos da, tenemos que identificarlo en qué sistema coordenado se encuentra. Y una forma fácil de identificarlo es echar un vistazo al vector unitario. El vector unitario nos dice que se tiene una componente en X. Por consiguiente, entonces, eso significa que lo que yo tengo es ese vector representado en coordenadas cartesianas o rectangulares. Y lo que voy a hacer es transformarlo a componentes esféricas o coordenadas esféricas con sus respectivas variables. Aquí es bastante simple porque pues, el enunciado es muy corto y rápidamente lo podemos determinar. Pero vamos a ver que más adelante, cuando veamos más temas, puede que se nos complique un poquito más. Y por eso mi insistencia en que se haga un análisis, se estudie muy bien, se entienda qué se busca, ¿sí? Hay que entender primero el enunciado y ya después hacer los procesos correspondientes para llegar a buen término en la obtención del resultado. Esto para que se les vaya haciendo costumbre, porque pues normalmente lo que se hace, y eso me he percatado, es que se da el enunciado y ni lo leen, nomás leen los datos y buscan las fórmulas y ya los aplican y obviamente luego les resulta con, en este caso, pues lo que se obtiene es incorrecto. Entonces, por esa razón es importante siempre, aunque en este caso es algo muy simple, tomarse su tiempo y es bastante productivo. 1 o 2 minutos entender y entonces ahora sí. Entonces, tengo el vector unitario en la dirección, en la dirección del el vector unitario en la dirección X, por lo tanto, quiere decir que ese vector que me están dando como datos se encuentra en coordenadas rectangulares o cartesianas. Entonces tengo que encontrar sus componentes en coordenadas esféricas y las componentes son R, θ y φ. Entonces, para yo poder llevar a cabo el proceso de transformación, lo que tengo que hacer es la operación producto punto del vector que quiero transformar con el vector unitario del, en este caso, el sistema coordenado al cual yo quiero hacer la transformación. Y como en este caso, pues es esférico, necesito hacerlo con respecto a R, a θ y a φ. Entonces voy a hacer el producto punto del vector dado en coordenadas esféricas, en coordenadas cartesianas o rectangulares
a esféricas. Entonces tendría yo, la primera operación sería X por Z entre Y en la dirección X producto punto con el vector unitario en R. Entonces, si nos vamos a la tablita, A subíndice X producto punto con A subíndice R es el seno de teta por el coseno de phi. Por lo consiguiente, me quedaría X por Z entre Y por el seno de teta por el coseno de phi. Me voy a seguir al de abajo. Voy a dejar esa siguiente igualdad sin explicar. Ahorita regreso. Para la componente teta, pues nuevamente tengo que multiplicar el vector que se encuentra representado en coordenadas rectangulares, producto punto con la componente teta. Entonces, haciendo uso de esa tablita, me resulta que es X por Z entre Y por el coseno de teta por el coseno de phi. Y la última componente, que correspondería a la componente phi del sistema de coordenadas esféricas, sería nuevamente el vector que quiero transformar, producto punto con el vector unitario en la dirección phi, que es el que me falta. Y eso me daría X por Z dividido entre Y por menos el seno de teta, porque el vector unitario en X, producto punto con el vector unitario en phi, me resulta como el seno de phi. Es así como entonces yo he hecho hasta ahorita aparentemente el proceso de transformación. Digo que aparentemente porque no está completado. ¿Por qué no está completado? Por la siguiente causa. Vemos o analizamos esta parte y nos damos cuenta que tiene componentes esféricas, pero vemos esta parte y vemos que tiene componentes rectangulares. Entonces, todavía no se han completado los procesos. Y para cada uno de ellos vemos que es exactamente lo mismo. Del lado izquierdo, en esa sección de la igualdad, en este caso, puesto en círculo rojo, lo que es la representación en coordenadas rectangulares o cartesianas, y en color es subrayado o con media circunferencia, coordenadas esféricas. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar las componentes, ¿sí?, o las variables X, Y, Z a lo que es sus representaciones en coordenadas esféricas. Y para eso voy a cambiar la diapositiva. Me voy a regresar. Y aquí exactamente veo qué representa en este caso X, Y, Z. Entonces, en vez de poner X, tengo que poner R seno de teta coseno de phi. En vez de poner Y, tengo que poner R seno de teta seno de phi. Y en vez de Z, tengo que poner R por el coseno de teta. Entonces, a sabiendas de eso, ahora sí, del lado derecho de la igualdad, yo tengo ya la operación que me resulta al hacer la sustitución de las componentes X, Y y Z y multiplicarlas por el seno de teta por el coseno de phi. Así para cada una de ellas, que es lo que se muestra actualmente en la pantalla. Al primer caso nos queda R seno de teta coseno de teta por el coseno de phi al cuadrado, coseno cuadrado de phi, perdón, entre el seno de phi. Para la componente de G en teta nos queda R por el coseno cuadrado de teta por el coseno cuadrado de phi dividido entre el seno de phi. Y para la componente phi nos queda menos R por el coseno de teta por el coseno de phi. Entonces lo único que resta es simplemente representar el vector en términos de cada una de sus componentes. Pero aquí, como en todos los casos, podemos factorizar R por el coseno de teta por el coseno de phi, nos quedaría ya expresado en cada uno de sus componentes. La primera de ellas, que sería la componente en la dirección R, que sería el seno de teta por el cotangente de teta. Luego tendríamos la componente de teta, que sería el coseno de teta por la cotangente de phi. Y por último tendríamos la componente de phi. Y entonces ya tenemos ahí el resultado que nos estaban pidiendo en el enunciado del ejercicio. Ahora lo que se muestra en pantalla, si se fijan, ya no le puse ningún subíndice, pues porque ya tenemos aquí los vectores unitarios que me están, en este caso, dando
a entender que estoy en un sistema de coordenadas esféricas. Y de ahí que entonces es muy bien importante echar un vistazo siempre a cuáles son las componentes de los vectores unitarios en las cuales nos están dando el vector dato, para que podamos identificar, en este caso, en qué sistema coordenado se encuentra y hacia qué transformación queremos llegar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento?